Amén, amados hermanos. Dios le bendiga grande y poderosamente. Bienvenido, mi hermanito Darwin, desde Valencia. Un gran abrazo para ti, hermanito. Saludos a tu esposa, a todos los hermanos de la iglesia. Un abrazo a Felipe también. Estábamos estudiando el día de ayer con el hermano Agustinho, Colosenses capítulo 3. Estudiamos desde el versículo 22 al 25. Hoy continuamos con el capítulo 4, libro de Colosenses. Dios le bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Amén. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo al sitio donde se encuentren, la parte del mundo donde se encuentren. Ok, entonces, como dijo Alejandro, ya el día de ayer estuvimos viendo el versículo 22 hasta el versículo 25, donde el apóstol Pablo exhorta a los siervos a obedecer en todo a sus amos terrenales. Y él hace énfasis en que son los amos terrenales, porque sabemos que tenemos un amo celestial, como decíamos ayer, que así como tenemos un Padre celestial, también tenemos el amo celestial. Por eso se le hace énfasis que es los amos terrenales. Y sabemos que la carta está dirigida a cristianos, por tanto, estos siervos a los que él está escribiendo son siervos cristianos, son hermanos o hombres que se han convertido al cristianismo y que les sirven a algún amo en la tierra. Porque puede haber la confusión muchas veces, porque el hecho de que nadie hemos convertido al cristianismo, entonces solamente tenemos que sujetarnos a Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, entonces dejamos de sujetarnos, obedecer a nuestros amos terrenales. Puede haber cierto tipo de rebeldía en nuestra conducta como seres humanos y como cristianos. Entonces son cosas que hay que corregir, son cosas que había que corregir en la iglesia, sobre todo en la iglesia de Colosas, a la que le está escribiendo el apóstol Pablo, y que era necesario porque si no hubiera sido necesario, él no lo hubiera escrito. O sea, simplemente porque algo estaba pasando, algo estaba mal en cuanto a la obediencia de los siervos hacia sus amos terrenales. Decíamos que en todo no significa que sea en todo exactamente, porque aunque el siervo pueda ser cristiano, no necesariamente el amo pueda ser cristiano. A lo mejor el amo no es cristiano, y a lo mejor el amo te va a mandar a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú dices obedezcan a sus amos terrenales en todo, es cosas o las cosas que no vayan a violar lo que es la voluntad de Dios o lo que a Dios le agrada. Y veíamos el caso de Pedro y Juan cuando ante el concilio de Jerusalén, cuando curaron a aquel cojo que estaba en la puerta del templo llamada la Hermosa, cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote, los fariseos, lo que era el Sanedrín, lo que era el grupo religioso, la autoridad religiosa de la época, exhortan a Pedro y a Juan de que en ningún momento hablen en el nombre de Jesús o hablen en ese nombre, decían ellos. Y eran la autoridad. O sea, cuando tú eres autoridad, lo correcto es que tú obedezcas a la autoridad. Pero en este caso, Pedro y Juan le dicen o le contestan a los líderes religiosos: juzguen ustedes mismos. ¿A quién tengo que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ellos mismos tenían que juzgar. Entonces ellos mismos podían sacar sus propias conclusiones. Uno como cristiano tiene que juzgar a quién realmente tengo que obedecer, a Dios o a los hombres. Ciertamente tengo que sujetarme a mis amos terrenales, pero siempre y cuando no vaya en contra o no vaya a violar lo que es la voluntad de Dios en cuanto a las cosas que pueda estarme mandando a hacer el amo terrenal. Por tanto, tenemos que considerar muy bien qué cosas tenemos que hacer. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Porque el versículo 23 decía: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor. O sea, si yo lo voy a hacer para el Señor y no para los hombres, o lo voy a hacer como para el Señor y no para los hombres, primeramente tengo que agradar al Señor. Es lo primero que tengo que hacer antes de agradar a los hombres, porque lo estoy haciendo como para el Señor. Aunque estoy trabajando para un amo terrenal, debo hacerlo como para el Señor. Así de la manera que yo amo al Señor, así de la manera que yo obedezco al Señor, así de la manera que yo quiero hacer la voluntad de Dios, del Señor y obedecerlo, de la misma manera tengo que trabajar y obedecer a mi amo terrenal siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad del Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? ¿Quién nos va a dar la recompensa verdadera? Porque cuando trabajamos para un amo terrenal, en ese tiempo había la esclavitud, existía la esclavitud, y muchas veces la esclavitud no se pagaba. O sea, a los esclavos no se le pagaba, simplemente se le daba la comida y el sitio donde vivir era lo único que se le daba.
Y ellos trabajaban porque tenían esa obligación de hacerlo, estaban obligados a hacerlo. Pero ellos recibían esa recompensa, que era tener un sitio donde vivir y tener la comida, en ciertos casos. Pero la verdadera recompensa que espera un cristiano no es lo que podamos obtener materialmente, no lo que podamos obtener en esta vida terrenal, sino que la verdadera recompensa es lo que dice el apóstol Pablo acá, la herencia que Dios tiene predestinada para nosotros, tiene destinada para nosotros allá en los cielos. Eso es lo que realmente estamos esperando, es lo que realmente debemos añorar como cristianos. Sabemos que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, necesitamos las cosas del mundo para sobrevivir en el mundo, necesitamos los bienes materiales para poder vivir en el mundo, pero la verdadera recompensa por nuestra vida, por lo que hacemos, por el comportamiento digno de cómo actuamos en nuestra vida, la vamos a obtener desde Dios. Y eso es lo que estamos esperando. Por tanto, el apóstol Pablo, cuando le habla a los siervos, está hablando sobre cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser su vida, cómo debe ser su ejemplo en el mundo. Porque nosotros como cristianos tenemos que tener una vida diferente a la vida que teníamos antes, o a la vida que el mundo enseña, o la vida que el mundo ofrece. Por tanto, como decíamos ayer, nuestro primer mensaje al mundo es nuestra vida. Entonces, cuando yo estoy sirviendo a mi amo terrenal y lo estoy haciendo de la mejor manera, lo estoy haciendo correctamente, estoy siendo honesto con él, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que lo hago correctamente, lo hago de corazón. Mi ejemplo es un testimonio de mi vida, de lo que yo soy. Aunque mi amo terrenal, yo no le predique verbalmente sobre Cristo, pero él está viendo un cambio, está viendo una vida transformada en mí. Por tanto, el primer mensaje que nosotros le damos al mundo es nuestra propia vida, es nuestro propio comportamiento, es nuestra manera de ser, es nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Por tanto, tenemos que tener eso siempre presente, que la vida del cristiano tiene que ser distinta, no puede ser igual a la vida. Y eso depende de nosotros, tenemos que tomar la decisión. Y para eso tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que crecer espiritualmente. La oración que Pablo hacía por los colosenses era que crecieran espiritualmente, como dice el capítulo 1 en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Y eso lo tenía que practicar estas personas o estas sociedades, tanto las casadas como los maridos, como los hijos, como los padres, como los siervos, como los amos cristianos, tenían que tener una vida que fuera digna del Señor. Y para eso teníamos que tener un crecimiento, una sabiduría espiritual, un conocimiento de su voluntad y la sabiduría y inteligencia espiritual para andar como es digno de la voluntad de Dios, del Señor. Dice, agradándole en todo. Aunque nosotros servimos a un amo terrenal, aunque estamos sirviendo a un amo del mundo, que a lo mejor ni siquiera es cristiano, pero con mi vida, ¿a quién estoy agradando? Con mi comportamiento, aunque seamos terrenal, haciendo las cosas correctamente, siendo honesto, haciendo las cosas bien, teniendo integridad, practicando la integridad como persona, como cristiano, al Señor estoy agradando. Es al Señor. Y del Señor es que espero la recompensa, no de otro. ¿De qué sirve que yo sea un buen cristiano, sea un cristiano fiel, sea un cristiano con un comportamiento digno solamente cuando estoy entre cristianos, cuando estoy reunido con hermanos? Pero en el mundo no hago lo mismo, actúo diferente, hago las cosas completamente distintas. De nada sirve. O sea, el cristiano debe crearse una personalidad. Y esa personalidad es algo que te identifica donde quiera que te desenvuelvas, en cualquier sitio donde estés. No solamente cuando estás entre cristianos, sino que tienes que ser igual cuando estés con no cristianos o con personas que no conocen a Dios, que no obedecen a Dios. O sea, uno tiene que desarrollar esa personalidad. Como decía Efesios, ¿verdad? A que lleguemos o sea, la meta es llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Y la perfección tiene que ver con eso, que nuestra vida sea transformada. Y la transformación tiene que ver con un crecimiento espiritual que tengamos. Y para eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y no solamente pedir, sino
escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, aprender de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer para poder tener un crecimiento espiritual. La hermana Alex ayer comentaba que a veces cuando el amo es cristiano y el siervo es cristiano, entonces el siervo tiende a abusar del amo o tiende a dejar de respetarlo como amo porque lo ve como un hermano. Entonces, como que ya no hace las cosas correctamente según la labor que le corresponde hacer. Cuando ayer dije que había un texto, no me acordaba cuál era, yo lo busqué, está en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él le dice cuál es el deber de los amos y de los siervos que son cristianos. Cuando tienes amos cristianos, cuando tú eres siervo y tienes amos cristianos, ¿cuál es la actitud que tienes que tener ante ellos? Dice el capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí no está especificando si el amo es cristiano o no, pero la idea que Pablo está dando a Timoteo, o lo que la información que Pablo está dando a Timoteo es que deben tener este tipo de comportamiento para que el nombre de Dios no sea blasfemado ni de la doctrina. O sea, entonces nuestro comportamiento puede afectar eso, puede afectar hasta que el nombre de Dios y la doctrina pueda ser blasfemado. Porque en vez de ser ejemplo para que la gente venga a nosotros, podemos ser un mal ejemplo para que la gente huya de nosotros. Y eso tiene que ver con nuestro comportamiento, cómo actuamos, cómo hacemos las cosas cuando estamos ante personas que no son cristianas, de qué manera actuamos, de qué manera hablamos, cómo reaccionamos a cualquier situación. O sea, todo tiene que ver con nuestro comportamiento como cristianos, si realmente lo hacemos de corazón y lo hacemos bien. Y en el versículo 2 decía, y los que tienen amos creyentes, y aquí habla de los amos creyentes, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. O sea, no los tengan en menos por ser hermanos. Entonces, a veces dejamos de respetar a los amos porque son creyentes, porque son cristianos, y lo tenemos como en menos. O sea, ya no le tengo tanto temor, ya no hago las cosas con ese interés tan grande porque sé que el hermano es hermano, entonces no va a actuar mal en contra mía. Entonces ahí se pierde como cierta respeto ante el hermano. Y aquí dice, no los tengan en poco por ser hermano. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. O sea, si tu patrón, tu amo, es cristiano, es un hermano, ¿cuál es tu deber? Servirle mejor. O sea, más, esfuérzate más por hacer las cosas bien, por servirle mejor, por hacer las cosas correctamente. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces la exhortación para Timoteo era esto, que enseñara a la iglesia a respetar a sus amos terrenales, tanto los que no son cristianos como los que son cristianos. Y nuestro ejemplo es fundamental en esto. Tenemos que ser ejemplo de vida. No podemos permitir que por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, por nuestra manera de actuar, el nombre de Dios pueda ser blasfemado. Porque si saben que somos cristianos y tenemos un comportamiento que no es digno de ser cristiano, lo más seguro es que el que no es cristiano, que son gente del mundo, te van a decir, bueno, si eso es ser cristiano, yo prefiero no ser. Eso sí está muy mal. Entonces el nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa. Entonces, el primer mensaje o la primera predicación, el primer mensaje que le damos al mundo es nuestra propia vida. Si yo tengo vecinos que no son cristianos y en mi casa yo me la paso peleando con mi esposa y gritándole, peleando con mis hijos, gritándole, diciendo groserías, actuando incorrectamente, ¿cómo puedo yo llegar a casa de mi vecino a decirle, vecino, te quiero conocer a Cristo? O sea, sería como una cosa loca. O sea, ¿qué sentido tendría?
Entonces, mi vida tiene que ser primero, mi vida tiene que ser transformada primero. Si mi vida no es transformada, ¿cómo yo espero que otras vidas sean transformadas? Jamás va a suceder. Eso no puede suceder. Entonces, tenemos que transformar nuestras vidas. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser dignos del llamamiento que hemos recibido. Y eso no es fácil. Sabemos que no es fácil, porque cada uno de nosotros tuvimos una crianza, tuvimos costumbres, y venimos de esas costumbres y a veces se nos hace complicado o se nos hace difícil el cambio. Pero esto es un proceso de crecimiento. No es que yo me bauticé hoy y ya mañana soy una otra persona, soy nuevo. Soy nueva criatura, ciertamente, pero yo tengo que empezar un crecimiento, es como los bebés, como decía el apóstol Pedro, desear como niños. O sea, los niños nacen y después empiezan a comer y empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse hasta que llegan adultos. Pero tienen que tener una comida que sea la correcta para que su crecimiento sea bueno, sea un crecimiento saludable. Y así debe ser nosotros también. Tenemos que tener buen alimento, el alimento correcto, para que nuestro crecimiento sea saludable, seamos hombres y mujeres con una buena salud espiritual. Y eso se nota en nuestra vida. Que tu familia te diga, se nota que no eres el mismo, pero para mejor. Mi familia me llegó a decir, mi hermano, me llegó a decir, ¿tú crees que nosotros no nos hemos dado cuenta que tú has cambiado? ¿Pero he cambiado en qué? En que antes era una persona que no hacía las cosas correctamente, amor decía grosería, actuaba mal, y ahora actuó correctamente. Ese es el cambio, y ese es el cambio que tenemos que, la gente tiene que ver en nosotros. Y nosotros muchas veces ni nos damos cuenta de ese cambio. Es algo que sucede cuando creemos en Dios, cuando aceptamos el Evangelio y lo obedecemos, y cuando empezamos a crecer, a alimentarnos de la palabra de Dios, crecer espiritualmente, es un cambio que se va desarrollando en nuestras vidas, que muchas veces ni nos damos cuenta, pero que los demás sí se dan cuenta. Entonces procuremos hacer esto, procuremos crecer, procuremos alimentarnos de la palabra de Dios, y que cada día podamos ser ejemplo, y que este mensaje que nosotros damos con nuestra vida sea el primero que llame la atención del mundo, nuestra vida, que la gente diga, yo quiero ser como la familia de Pedro Rodríguez allá en San Felipe, quiero ser como Pedro, quiero ser como Mario, ¿verdad? Como Pierino. Eso es lo que esperamos, que la gente vea una familia correcta, una familia que actúa bien, una familia que es honesta, una familia que es digna de imitar. Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. ¿Y la recompensa de quién la obtenemos? Podemos trabajar para nuestro amo terrenal, podemos hacer la labor que nos corresponde como siervos de un amo terrenal, pero la recompensa va a ser de Dios, y esa es la que esperamos realmente. El amor terrenal va a ser injusto, porque si no eres cristiano, el amor va a ser injusto, que es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 4. O sea, el amor terrenal va a ser injusto, el amor no te va a tratar como tú mereces o como tú debes ser tratado, pero no importa, no importa, no importa, porque al final lo que estamos esperando no es eso. Estamos esperando la recompensa celestial, la recompensa que solamente da Dios. ¿Preguntas o comentarios sobre esta parte? Si no, pasamos por fin al capítulo 4. Amén, hermanito. Bienvenido, hermanito Fidel. Bienvenido a los hermanos que se están conectando ahora mismo. Bienvenido, hermanito Marlon. Bueno, hermano Agustín, hay un comentario breve y es que me acuerdo cuando yo trabajé con mi papá allá en Venezuela y también ese trato que teníamos, él y yo en el trabajo, fue un trato a veces demasiado trabajador, dueño de empresa. Y ya no, como que nos separábamos un poquito de papá e hijo porque a veces se malentendía en cuanto a lo que estábamos trabajando. Y mi papá lo hacía no era por otra cosa, sino porque él me lo decía, es que hijo, si nosotros dos no nos entendemos o no sabemos hacer un trabajo, los demás no van a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, él lo colocaba como un ejemplo también y me llamaba la atención porque él se esmeraba porque siempre él y yo estuviéramos haciendo un buen trabajo. Entonces, bueno, esa parte me llamaba la atención de él. Y el testimonio de Agustín es importante. O sea, yo me iba a Maracay todos los días, ya cuando termino, y siempre colocaba música cristiana. Y ahora mi papá viene y me dice luego, años después, oye, hijo, cómo extraño irme contigo y tú con tu música cristiana. Así me decía mi papá. Eso es todo, hermanito. Bien, no existe la música cristiana, ¿sabías eso?
Sí, no son bautizados, como dice el hermanito Pedro Rodríguez. Esa fue enseñanza de estudio de las mil Existe la horas. música que habla de Cristo, que Así habla de es, Dios. varón. Alabanza cristiana, varón. Amén. No. Mi Alabanzas hermano, a Dios, no alabanzas cristianas, alabanzas a Dios, alabanzas a Cristo. Ok, vamos con el capítulo 4, versículo 1. Ya estamos en el último capítulo de Colosenses. No sé cuánto tiempo Perdona, duramos Agustín, hablando. el hermano Linares quiere conversar algo. Ah, dígame, hermano. sí, hermano, antes de pasar al 4 y bueno, que se aplica al 4 también, con todo lo que ha venido comentando, se vuelve tangible cállate lo que dice Romanos capítulo 2:21. Tú que predícate a ti mismo, porque nosotros debemos hacer una predicación constante, mi hermano. Es lo que nos quiere decir ahí Romanos 2:21, y es donde reflejamos la luz. Pero yo me imagino, o sea, hacemos lo correcto como cristianos y sabemos, va. Si nos toca trabajar, damos el jornal completo. Si nos toca ser prudentes ante el jefe, pues somos prudentes. Si somos, bueno, tratamos de servir a Dios en esa área, tanto como jefes o como obreros. Pero no sé, yo como leo bastante lo que es el Eclesiastés y el Proverbio, y en Eclesiastés 7, no sé si me voy a salir del tema. Eclesiastés 7:16. Y yo me imagino una vida perfecta, sin tachadura y sin nada, pero aquí me está diciendo algo diferente el Eclesiastés 7:16. No sé cómo lo adapto o qué me podrían decir de este versículo. Pues le dije, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrá de destruirte. ¿Eclesiastés? Eclesiastés 7:16. Contraste entre la sabiduría y la insensatez. Hermano, disculpa, Eclesiastés 7, ¿qué? 16. 7:16. Es ¿Cómo? que yo me Sea imagino demasiado llevando una vida perfecta, no pero sea cuando la sabio Biblia me con aconseja exceso. así, ¿Qué Eclesiastés 7, qué versículo, hermano? Disculpe. Ok, sí. 16. capítulo 7, 16. versículo Gracias. 16. No hay que pasarse de bueno y tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Pero es que Bueno, eso habría que ver el contexto de lo que está hablando Salomón en el capítulo 7. Hablando de Él la está vida, hablando ¿no? sobre el contraste de la sabiduría y la insensatez, o sea, lo que es sabio y el insensato. Pero eso lo podemos dejar para otro estudio, hermano, porque realmente no habría que analizarlo. O sea, lo que le digo ahorita sería un invento, estaría inventando. No sé si alguien tiene alguna respuesta para el hermano en ese versículo. Mi versión dice, Pero no hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? sí, pero No hay que irse claro, como los extremos, pues, como o dice, no hay sea, que pasarse de listo, pasarse de bueno. o exagerado, no, como irse a los Sí. extremos. De todas maneras, habría que ver el contexto que lo que se está refiriendo No. Salomón en ese Ah, texto, pues, en el capítulo 7. Pero eso lo podemos dejar para otra clase. No sé No, si alguien tiene algún comentario sobre eso, que haya estudiado ese libro y Pedro, yo no me acuerdo el bien. hermanito Roberto Miranda. Y si me permite comentar, eso no es una contestación firme, pero sí apegada a la escritura. O sea, nuestra obediencia a la palabra de Dios, ¿quién queda glorificado? Dios. Dios, no nosotros. Si nosotros quedamos glorificados, lo hicimos mal. Es lo que está diciendo. Y la gente dice, qué bueno es este muchacho, qué buena es esta señora. No queda glorificado Dios. Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿verdad? Colosenses 1:9 y 10 y 11, Filipenses 1:9, 10 y 11. El que es glorificado es Dios, ¿verdad?
O sea, no te jactes de tu justicia. Es lo que está diciendo. O de tu sabiduría, de tu... De cualquier cosa. De Sí, cualquier sí, cosa. sí, puede ser. Puede O ser sea, eso y que está... tengan cuidado, ¿verdad? Cuando la gente habla de que, es que usted es muy bueno, usted es muy buena, usted es muy, ¿verdad? Usted es muy inteligente, usted es muy sabio. Cuidado. Sí. Vean Sí, las mujeres cuando les buenas dicen tardes, usted es muy hermano. bonita y muy buena y muy dulce. ¿Qué le Te están puedes, diciendo? te puedes Tengan cuidado. vanagloriar, pues. Se quieren aprovechar, ¿verdad? Correcto, Se van a quieren gloriarse, aprovechar. como dices tú, Agustín. Sí, Las una mujeres persona se puede entienden eso vanagloriar, pues. perfectamente bien. Lo entienden bien. Entonces, Sí, cuando también se autodenominan eruditos, ¿no? De la palabra, y también cuando se ponen, que dicen su iglesia, pues no, mi iglesia. O sea, como que denominan la iglesia de fulanito. y no Entonces murieron ellos. Y ellos murieron en la cruz. Para hacer tu iglesia tienes que morir en la cruz y resucitar al tercer Exactamente. día. El siguiente versículo de Eclesiastés, el versículo 17, dice lo mismo. O sea, no te sientas tan mal de que no puedes ser rescatado. ¿Hay alguien por quien Cristo no murió? No. No, ¿verdad? O sea, es muy triste cuando ves una persona, a mí me ha tocado llegar a visitar a gente incrédula, ya está cerca de la muerte y les he dicho, esta es buena hora para arrepentirse, ¿verdad? Y que me han dicho, "Y los pecados que yo he cometido, Dios no los puede perdonar". O sea, no creen en el poder de Dios y no glorifican a Dios. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, como dicen en México. Eso es lo que está. No sé si eso le ayuda a Roberto o no. Amén, hermano, sí, es por ahí va mi respuesta realmente, porque se trata de darle gloria a Dios, va. Pero igual, yo hago este comentario porque yo siempre pienso en este versículo debido a lo que sucede en el trabajo. Bueno, les contaré un poco donde a mí me toca ir a trabajar con alguien que es muy de trabajo. Luego me toca ir a trabajar con alguien que no es tan bueno para trabajar. Resulta que esta persona, yo tengo que actuar de forma sabia, ¿va? Para no quedar ni mal con el que trabaja bastante ni con el que trabaja menos. Y es ahí donde se aplica este Eclesiastés: no sea demasiado justo, porque te habrá de, o sabio, porque te habrá de destruir. Y en este caso, si yo soy perfecto en todo, me echaré enemigos. Entonces, donde sale a relucir la sabiduría, ¿no? Y ahí siempre le damos gloria a Dios, porque la misma palabra de Dios en Romanos me dice que es necesario que estemos en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, No está dependa de de paso. nosotros. Pero en cuanto al trabajo, no se trata de que si haces bastante o haces poquito. Se trata de que seas sincero y honesto en tu trabajo, que tengas integridad, que hagas las cosas bien. O sea, ¿por qué? ¿Qué hace un trabajador del mundo? Cuando un trabajador del mundo que no conoce a Cristo trabaja realmente, Cuando lo ve el patrón. cuando el patrón está ahí viéndolo, porque él quiere ganar puntos con el patrón, porque le interesa que el patrón le pague y le aumente el sueldo y lo felicite y todas esas cosas. Pero aquí, ¿qué le enseña el apóstol Pablo a los siervos? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, es trabajar, hacer lo que te corresponde, aunque no te estén viendo. O sea, es eso, es ser honesto. Es la honestidad, es la integridad. Es ser honesto entre el trabajo. Como cristiano, tú tienes que ser honesto. No, tú no vas a trabajar en hacer la labor que te corresponde porque te están viendo o porque te obligan, sino que a mí me contrataron para hacer esto y yo lo hago porque me corresponde hacer eso. Soy honesto con mi trabajo. Hago las cosas. Si los demás no lo hacen, bueno, allá ellos. Pero yo cumplo con mi labor, lo que me corresponde hacer, aunque no me estén viendo. Que eso hasta en Venezuela era muy mal visto, porque le decían a uno que era adulador del patrón, y esas cosas, porque trabajaba, quería hacer las cosas bien, entonces creían que estabas adulando a los patrones.
Pero un cristiano de verdad no debe hacer las cosas correctamente. Aunque lo critique, aunque te hablen mal de ti por hacer las cosas bien. Pero al final, aunque te critiquen por hacer las cosas bien, te admiran porque las estás haciendo bien. Eres admirado. Eso es importante para el cristiano. Que tenga buen testimonio, que nadie pueda decir mal de ti, que nadie pueda decir cosas negativas de ti, que al contrario puedan decir solamente cosas positivas de ti. Ese es el testimonio que debe buscar un cristiano, que debe tener un cristiano en el mundo. ¿Otro comentario? ¿O estamos bien así? Yes. Ok, capítulo 4, versículo 1. Ahora le está hablando el apóstol Pablo a los amos. ¿A qué amos? Aquí le está hablando a los amos cristianos, porque la carta se iba a leer en la iglesia de Colosas y en la iglesia de la Odisea, o sea, la iglesia de cristianos. Por tanto, aquí se está refiriendo a amos cristianos. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a los amos cristianos? Dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Qué tenía que hacer un amo cristiano? Hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Qué hacía un amo en el mundo? El amo en el mundo, el patrón en el mundo, cuanto menos le pague al siervo o al empleado, para él mejor. Cuanto más injusto pueda ser con el empleado, mejor. Y por eso se crean los sindicatos y todas esas cosas en la empresa, para defender los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque el amo, el patrón, siempre tiende a buscar su propio beneficio. Muchas veces no piensa tanto, es muy poco los casos de patrones o amos que piensen en el beneficio de sus empleados o sus siervos. Normalmente pensamos siempre en los beneficios de la empresa, del patrón, porque al final las empresas o las labores que estés haciendo tienen una razón de ser, que es obtener beneficios, obtener ganancias. Por tanto, cuanto menos gastos tengas, cuanto menos costos tengas, más beneficio vas a tener. Por tanto, el patrón o el amo tiende a ser injusto. ¿Pero qué debe hacer un amo cuando es cristiano? ¿Cómo debe tratar a sus siervos, aunque los siervos no sean cristianos? Porque en este caso el amo a lo mejor es cristiano, pero los que trabajan con él, o los esclavos, o la persona que él tenga sirviéndole, a lo mejor no son cristianos. Y aunque no sean cristianos, el amo, como es cristiano, su manera de actuar ante los siervos que no son cristianos debe ser diferente a los otros amos que no son cristianos. O sea, su comportamiento tiene que ser distinto, su manera de actuar tiene que ser distinto. Según esto, debe ser justo. Debe ser justo. Dice, haz lo que es justo, justo y recto con vuestros siervos. Hagan lo que es correcto. ¿Por qué razón un amo cristiano debe hacer lo que es justo y recto con sus siervos? ¿Cuál sería la razón? Primeramente, lo que hablamos de los siervos en el versículo 22 en adelante, hasta el versículo 25. El testimonio cristiano es importante. Y el testimonio cristiano es más importante entre la gente del mundo que entre los mismos cristianos. Porque al final, nosotros queremos salvar a los que no son salvos. ¿Y quiénes son los que no son salvos? Los que no son salvos son los que no han conocido a Cristo. Si yo soy un amo cristiano, yo soy patrón y tengo empleados que no son cristianos, ¿cuál sería mi principal interés con esos siervos que no son cristianos? ¿Cuál debería por lo menos ser mi interés? Mi primer interés ante ellos debería ser llevarlos a los pies de Cristo. Eso sería el primero, porque es el mandamiento que Cristo nos dejó. O sea, la gran comisión no solamente fue por los apóstoles. La gran comisión es para cada uno de nosotros, para todos los cristianos. O sea, la gran comisión es para que todos la pongamos en práctica. Entonces, si yo soy amo y tengo a mi cargo un grupo de siervos o de empleados, mi primera razón antes de la utilidad de la empresa, antes de las ganancias de la empresa, mi primer pensamiento, porque ya mi meta o mi visión ya no es el mundo, ya mi visión no es las ganancias que me da la empresa o lo que yo puedo obtener con el trabajo que hacen estos siervos o lo que yo pueda beneficiarme de estos siervos, sino que mi primera visión es obtener la recompensa, como se la prometen a los siervos. Es la recompensa, y la recompensa la que da Dios, ¿no? Entonces mi primera meta es esa, llegar a los cielos. Y que no solamente yo llegue a los cielos, sino que también las otras personas puedan llegar. Esto debe ser mi meta, debe ser mi visión, mi pensamiento.
En eso debe estar basado el pensamiento de un cristiano. No obtener ganancias físicas. Aunque necesitamos el dinero, necesitamos las comodidades del mundo, necesitamos las cosas que el mundo nos ofrece, pero nuestra prioridad no puede ser esa. Cuando nuestra prioridad es esa, entonces estamos dejando en segundo lugar a Cristo. Y Cristo muy claramente enseñó que nosotros tenemos que ponerlo a Él en primer lugar siempre. Que es lo que nosotros le predicamos a las personas de bautizarse, el costo de ser cristiano. Que Cristo debe ser primero en nuestra vida. Y estos amos en el primer siglo, cuando Pablo les escribe, ellos tenían que tener esto claro. Que su primer ministerio es llevar a la gente a Cristo. O sea, esa era la primera razón de su vida. Lo que ellos debían hacer, su meta. Antes de tener ganancia o tener beneficio de lo que hacían los siervos, es llevarlos a los pies de Cristo. Y para eso, su primer mensaje, igual que los siervos en el versículo 22 del capítulo 3, era su testimonio. ¿Qué pasa si el amo era cristiano y era injusto con sus siervos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarían los siervos de su amo? Aunque no le dicen nada porque es el amo y tienen que respetarlo, pero ¿cuál sería su opinión acerca de ese amo que fuera injusto? O sea, su testimonio cae por el suelo. Y si estos siervos saben que el amo es cristiano o es seguidor de Cristo, ¿qué pensarían de Cristo? ¿Qué pensarían de Dios? ¿Qué pensarían del cristianismo? ¿Cuál sería su opinión acerca de esto? Entonces es importante nuestra meta. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Qué es lo que queremos? Y hacia dónde enfocamos nuestra vida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para que eso se dé? Entonces tenemos que practicar la honestidad y tenemos que ser personas íntegras siempre, hacer lo correcto ante los demás. Si somos cristianos, tenemos que hacerlo. Y si no somos cristianos, bueno, la idea es que los siervos cristianos puedan llegar a convencer a ese mismo amo cristiano por su propio comportamiento y después con la predicación de la palabra. Entonces el amo debe hacer lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, así como ellos son amos y tienen siervos, ellos no son el todopoderoso, ellos no están solos, ellos también tienen un amo en los cielos. Ellos también tienen un amo en los cielos. Y Dios siempre va a hacer lo correcto. Dios siempre va a hacer lo justo. Siempre nos va a dar lo justo. Siempre nos va a dar lo correcto. Dios nunca nos va a dar lo malo. Nosotros tenemos que ser, Pablo decía, allá en 1 Corintios 11:1, él decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿a quién debemos imitar si somos amos terrenales? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Como Pablo decía, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, el punto de referencia siempre es Cristo, siempre es Dios, al que tenemos que imitar. Y Él es nuestro amo en los cielos. Tenemos un amo en los cielos. No somos independientes. Tenemos que sujetarnos a ese amo que está en los cielos. ¿Algún comentario sobre esto? Sobre este versículo? Versículo 1, capítulo 4. ¿Alguien que quiera aportar algo o decir algo que se me haya pasado por alto? Hermano Sí, querido. hermano. Dime, Roberto. Solo leer un versículo que dice 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Correcto. Hermano tiene versículos claves. Me gusta. Importante. Hermano querido, diga algo. Usted que es un amo terrenal. Hermano querido, hermano querido, bueno, hay algo interesante acá en esta parte de la carta sobre las relaciones, ¿no? Y se presentan tres grupos, o sea, lo veo yo de esta manera. El primer grupo, el matrimonio, conformado por obviamente el esposo y la esposa. El segundo grupo, padres e hijos. Y el tercer grupo, siervos y amos, a modo de forma de repaso rápido, ¿no? Y veo que, o sea, en los tres está presente el Señor, en los tres se hace énfasis en el Señor y en Dios. Y veo también que en los tres grupos se les manda a dar lo que el otro más necesita, o sea, a satisfacer la necesidad más grande del otro.
Por ejemplo, en el primer grupo, el esposo tiene que satisfacer la necesidad más grande que tiene la esposa. La esposa, en este caso, la mujer, lo que más necesita es amor. ¿Okay? Y en este caso a la mujer se le manda a satisfacer la necesidad más grande del esposo. Y lo que más necesita el esposo en este caso es respeto, sujeción. No estamos diciendo que como esposo no necesitamos amor, sino lo que más necesita el hombre es respeto. Y interesantemente, lo que más le cuesta dar al hombre es amor. Y lo que más le cuesta dar a la mujer es respeto. Entonces, cuando la mujer no le da al hombre lo que más le cuesta al hombre, lo que más necesita el hombre, y a su vez el hombre no le da a la mujer lo que más necesita la mujer, hay conflicto. Y así pasa exactamente con los otros dos grupos, ¿verdad? Lo que un padre necesita, en el segundo grupo en este caso, es obediencia, ¿verdad? Y en este caso lo que más necesita un hijo es comprensión, que no se le exaspere. Y es en este caso lo que más le cuesta ser a los hijos, obedientes. O sea, lo que más necesita el padre recibir de sus hijos es lo que más a sus hijos les cuesta dar, y viceversa, ¿verdad? El hijo, pues lo que más requiere a veces es comprensión, pero el padre es fuerte a veces con los hijos. Y pasa exactamente lo mismo con este tercer grupo. Creo que lo que más anhela, lo que más necesita el siervo, en este caso, es justicia, rectitud, ¿verdad? Y es lo que más le cuesta al jefe dar, es lo que más le cuesta al jefe ofrecer, y viceversa. O sea, lo que más necesita el jefe, lo que más necesita el amo, el patrón, es empleados que trabajen, ¿verdad?, bien en su ausencia. O sea, es el mayor deseo, es la mayor necesidad, en este caso, del patrón. Entonces me llama la atención cómo en estos tres grupos se nos manda a satisfacer la necesidad del otro, a satisfacer la necesidad del otro. Y siempre satisfacer esa necesidad del otro es lo que más me cuesta hacer, lo que más me cuesta dar. Cuando soy siervo, lo que más me cuesta hacer es trabajar bien, hacerlo bien en ausencia de mi jefe, como si fuera para Dios. Y eso es lo que más necesita recibir el jefe. Y viceversa, lo que más necesita recibir el obrero, el empleado, es justicia, buena remuneración, o sea, la rectitud de parte del amo. Y es lo que más le cuesta al amo. El amo siempre va a ser pichirre, el amo siempre va a buscar reducir costos, el amo siempre va a buscar tener más ganancias. Entonces es interesante, pues la mejor manera de llevar las relaciones es tomando en cuenta a Dios, porque en los tres puntos se menciona a Dios, hacerlo como para Dios. Y adelantándonos un poquito, y me perdone que me adelante, ¿verdad? En el versículo 5, esa es una manera también de andar sabiamente, o sea, tomando en cuenta en este caso el testimonio, porque cuando se habla de la conducta y de los comportamientos y de las relaciones en las cartas, se está tomando en cuenta el testimonio que damos para poder mostrar a Cristo, para poder mostrar a Jesús, para poder obviamente tener una plataforma o un piso sólido para testificar a Jesucristo. Es lo que veo yo en este caso en esos tres grupos o en esos tres niveles de relación: matrimonio, padres e hijos, y jefes y empleados. Sí, ciertamente Pablo ataca la parte débil de cada una de las relaciones interpersonales. La parte y a su vez y es interesante que es la parte débil y lo que más se necesita y lo que más cuesta dar. Precisamente, que es la debilidad que tenemos. A los esposos les cuesta amar a sus esposas. Las esposas les cuesta respetar o sujetarse a sus esposos. Los hijos les cuesta obedecer a sus padres. Los padres les cuesta corregir o cómo corregir a sus esposos sin exasperarlos. Los obreros les cuesta obedecer a sus patrones, sujetarse a ellos y hacer las cosas correctamente. Y los patronos les cuesta ser justos con sus obreros. O sea, y eso hay que corregirlo. O sea, eso es hermano, y eso es el origen de todos los conflictos. Si nos ponemos a hacer un análisis, el origen de todos los conflictos matrimoniales es ese. Aunque en medio del conflicto, de las discusiones, de las desavenencias, no se menciona el término amor o no se menciona el término respeto, ese es el conflicto en el matrimonio. Igualmente, ese es el conflicto en la relación de padre e hijos, e igualmente ese es el conflicto de la relación empleado-empleador. Ahí están los trasfondos de los conflictos.
Exactamente, eso es correcto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Alejandro está asustado porque tiene a su esposa cerquita. Ok, después que entonces terminamos el versículo 1, donde habla de los amos, que tienen que hacer lo que es justo y recto con sus siervos, porque tenemos que saber que también tenemos un amo en los cielos, como, o sea, los amos también tienen su amo en los cielos. Entonces ya aquí reúne a todos los tres grupos, en el versículo 2, reúne a las esposas, reúne a los esposos, reúne a los padres, reúne a los hijos, reúne a los siervos, reúne a los amos, y les dice, perseverad en la oración. O sea, no solamente aquí le está hablando a los amos, porque es el versículo que continúa. Aquí le está hablando a todos los tres grupos que mencionó Pedro, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestro sentir, o sea, nuestra condición como cristianos, nuestra manera de actuar como cristianos? Perseverar en la oración. Perseverar. ¿Y qué es perseverar? ¿Qué significa perseverar? O sea, porque a lo mejor nosotros oramos porque hay una enfermedad, hay un Ser constante, padecimiento de algo. constante. Dime. Ser constante. Ser constante. Perseverar constantemente. Es como las enseñanzas que dio Jesucristo, ¿verdad? La viuda, o sea, que hay que ser impertinente, o sea, en la oración. Es como ponerse fastidioso. Es lo que enseñó Jesucristo, ser impertinente en la oración. O sea, orar constantemente, no desfallecer, no desmayar, porque a veces oramos pensando que las cosas suceden de un día para otro, pero el tiempo, sabemos que el tiempo no es el nuestro, el tiempo es el de Dios, y Dios va a dar a su tiempo las respuestas, ya sea sí, no, todavía no, pero siempre Dios va a dar una respuesta a las oraciones, pero a veces esperamos que las respuestas sean rápidas, y a uno le pasa, uno tiene un problema hoy y empieza, Señor, y si ese problema no se resuelve hoy, ya mañana no sigo pidiendo porque ya Dios no quiso resolverlo, o no me ayudó a salir de esa situación. Pero aquí dice perseverar, o sea, sigan adelante, manténganse orando, manténgase pidiendo. Y Dios a su tiempo dará la respuesta. Dios a su tiempo dará la salida. Pero es al tiempo de Dios. Orar sin cesar. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene propósitos que a lo mejor nosotros no entendemos o no los vemos, pero que después lo vamos a ver. Por eso es que yo, como dijimos hace tiempo en el estudio, o sea, los puntos no podemos unirlos hacia adelante, porque no entendemos qué es lo que está pasando hoy, por qué estas cosas están pasando hoy. Pero cuando lleguemos a mañana, vamos a entender por qué estas cosas pasaron hoy, porque vamos a ver hacia atrás y decir, bueno, por estas cosas que sucedieron hace 2 años, hoy me encuentro acá y está sucediendo esto con mi vida. Y tiene que ver con lo que pasó, que yo a lo mejor en ese momento no entendía, pero que ahora lo entiendo. Ya sabe cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Y eso sucede, pero tenemos que ver hacia atrás. Por eso Dios tiene propósitos que a lo mejor cuando estamos viviendo la situación no lo entendemos, no sabemos, no comprendemos la razón. Pero Dios tiene propósito. Por eso tenemos que mantenernos y perseverar en la oración. Y Dios al final te va a hacer comprender y te va a decir, mira, eso te sucedió en la vida, te pasó estas cosas, por esto, y ahí estás donde yo quería que estuvieras. Y Dios actúa de esa manera. Solamente que Dios no te va a hablar auditivamente, pero te va a hacer comprender la razón por la cual suceden muchas veces las cosas. Simplemente hay que tener confianza y perseverar en la oración. Cuando yo quiero algo, yo tengo que ponerme como los niños. Siempre los cristianos son comparados como niños. Y nosotros tenemos que ponernos como niños. Un niño cuando quiere algo, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone Estefanía cuando quiere algo? Se pone fastidiosa hasta que no se lo das, no deja de pedir. Y yo quiero esto, se pone a llorar y sigue y pide hasta que lo quiere. Y así debe ser el cristiano con la oración. O sea, es pedir y pedir y pedir. Claro, no solamente vamos a pedirle a Dios, también hay que agradecerle, hay que glorificarlo, hay que adorarlo. Pero siempre tenemos que ponernos en esa, o sea, no podemos desistir en la oración. Tenemos que seguir orando. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los tesalonicenses, allá creo que en el capítulo 5, si no me equivoco, él decía, orar sin cesar. Primer Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Que no dejemos de orar. Que no dejemos de orar. Que no dejemos de pedirle a Dios. En todo tiempo, fuera de tiempo, en tiempo fuera de tiempo. Exactamente, en todo momento tenemos que seguir en la oración, velar en la oración, perseverar en la oración.
Entonces él escribe a estos tres grupos que mencionaba Pedro. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No solamente voy a orar pidiendo y pidiendo, sino que tengo que tener acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? ¿Qué entendemos por acción de gracias? ¿Quién quiere comentar eso? ¿Qué es una acción de gracias? Porque hablamos de las acciones de gracia o acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios, ¿Pero qué es una acción? ¿Qué es actuar? dar gracias. ¿Qué significa actuar? Acción. Algo Acción que te, es algo que te mueve, Agustín, algo que te algo que mueve. te mueve, o sea, que Cuando te ves a mueves, tu ¿sabes? hermano, cuando ves a tu hermano pasando hambre, tú le dices, hermano, voy a orar por usted para ver si le llega una arepita. No, usted va y le hace la arepa y se la lleva. Es una acción de gracias, pero acciones de gracias a Dios. Actuar, O sea, actuar, porque tú- actuar. Una Acción de actuación. gracias. Es una ejecución. Acción de Sí, gracias pero cuando yo algo- he recibido algo de Dios Una y no acción. estoy, Acción es ejecutar algo. Exacto, pero hermano, acciones de gracias. Hacerlo, Acciones de hacerlo. gracias a Dios. O sea, ¿qué es una Hermano acción de querido. gracias a Dios? O sea, ¿cómo yo le agradezco a Dios con mis acciones? ¿Qué acciones tengo que hacer yo para mostrarme agradecimiento a Dios? Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecerlo, ¿verdad? Obedecer a Dios. Sacar la O maleta, sea, porque yo puedo hacer muchas cosas creyendo que estoy haciendo lo correcto. Como Mateo 7:21, pues. ¿Qué decía Jesús en Mateo 7:21? En adelante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué hacían algunos de los grupos que estaban en la presencia de Cristo? Y algunos me dirán, o muchos me dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. O sea, ellos hacían cosas. Ahora, ¿eran según la voluntad de Dios o eran no era la voluntad de Dios? ¿Eran acciones de gracias a Dios o simplemente hacían lo que a ellos les parecía que era lo correcto? Por eso es importante que nosotros para hacer o tener acciones de gracias a Dios, no puede ser conforme a mis conceptos, a mis criterios, sino conforme a los criterios de Dios. Entonces yo tengo que actuar conforme a la voluntad de Dios, obedecer a Dios, hacer las cosas que agradan a Dios, pero para eso tengo que conocer a Dios, tengo que conocer cuál es su voluntad, tengo que conocer qué es lo que le agrada, qué es lo que quiere que yo haga, y de acuerdo a lo que Dios le agrada, yo debo actuar así. Como le decía a las casadas, como le decía a los maridos, como le decía a los hijos, como le decía a los padres, como le decía a los siervos, como le decía a los amos, ¿qué tienen que hacer ellos para que tengan acciones de gracia? Las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Es una acción de gracia a Dios. ¿Qué pasa si la casada, el Señor, te agradezco por todo lo que me das, pero no me sujeto a mi marido? ¿Está agradeciéndole a Dios realmente? No, porque su vida no es una vida que agrade a Dios. Porque la mujer debe estar sujeta a su marido. ¿Qué pasa si el marido no ama a la esposa? ¿Realmente está agradando a Dios? ¿Está siendo agradecido con Dios? No está siendo agradecido con Dios porque no está amando a su esposa. ¿Qué quiere Dios de él? Que ame a su esposa, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué pasa si los padres, los hijos no obedecen a sus padres? ¿Están agradeciendo a Dios? No están agradeciendo a Dios. Entonces la acción de gracia tiene que ver con sujetarnos a Dios y hacer su voluntad. Cuando yo digo, Señor, yo hago tu voluntad y cumplo con lo que tú me esperas de mí, lo que tú quieres de mí. Estoy haciendo tu voluntad cuando hago lo que Dios le agrada, no con lo que yo considero. Yo estoy de acuerdo que darle comida al necesitado, al hambriento, al enfermo es necesario, pero no es suficiente, porque yo puedo ser una persona que vendo mi casa y le entrego para los pobres. Bueno, Santiago habla de eso. Santiago, no, 1 Corintios, y no tengo amor. Pero si yo no amo a mi esposa, si yo no obedezco a mis padres, si mi esposa no se sujeta a su esposo, si yo soy un amo y no soy justo con mis siervos, si yo soy un siervo y no soy honesto con mi amo, realmente estoy haciendo acciones de gracias a Dios. No lo estoy haciendo. Y puedo estar orando y puedo estar pidiéndole a Dios, pero mi testimonio ante Dios no es el correcto, lamentablemente. Aunque yo pueda ser muy buena gente y haga las cosas bien y ante el mundo pueda ser la mejor persona del mundo porque ayudo a las personas y le doy comida y le doy medicina, pero ante Dios, ¿cómo estoy? Entonces eso es lo importante. Por eso cuando oramos a Dios, como decía aquí el versículo 3, el versículo 2, velando en ella con acción de gracias.
O sea, cumplan con lo que les estoy diciendo que deben hacer. Esa es la acción de gracias. Cumplan con lo que Dios quiere que hagamos. Seamos correctos, seamos honestos, hagamos las cosas como Dios desea que sean hechas. Pongamos todo en orden como Dios quiere que esté. ¿Algún comentario sobre acciones de gracias? No sé, Pedro Rodríguez, tú tienes más experiencia que yo en la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano querido. Mira, hermano querido, lo que yo les puedo decir en este momento es que nunca había visto esto así, de esta maravilloso. Estoy aquí procesando y digiriendo el mensaje, de verdad. Sí. No, maravilloso. Nunca había entendido acciones de gracia. Bien, bien. Estaba solamente creyendo que acciones de gracia, gracias Dios, y no, o sea, acciones de gracia es algo que tiene que ver con acciones, valga la redundancia, ¿no? Maravilloso, gloria a Dios por eso. Bueno, me llama un poquito la atención, es la combinación del versículo 2, o sea, con la oración y las acciones, o sea, hay una combinación especial allí, o sea, hay que tomar eso en cuenta, o sea, se tiene que estar orando de manera perseverante, de manera insistente, pero eso, para que tenga resultado y buen efecto, tiene que ir acompañado con acciones, ¿verdad? Porque a veces solamente oración, 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 pero no hay acciones de agradecimiento, o sea, y ahora que lo entendemos mejor, ahora que lo entendemos más correctamente, pues mucho mejor. Y bueno, pues o sea, la mejor manera de darle gracias a Dios es con las acciones. No es que no le debamos dar verbalmente, sí es bueno darle gracias verbalmente, pero estoy entendiendo que la mejor manera de agradecer a Dios es con las acciones. Y wow, ¿cómo no darle gracias a Dios con nuestras acciones, con todo lo que ha hecho por nosotros? Con enviarnos a su Hijo, por salvarnos de la condenación, por librarnos de la muerte, por darnos el Espíritu Santo, por darnos la palabra, cuántas cosas, pues. O sea, hay mucho que agradecerle a Dios o sea, esas acciones son en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros y acompañada, pues, como dice el versículo 2, combinada con la oración, una combinación poderosísima. Pues solamente ese es mi comentario y mi agradecimiento a Dios, hermano, por el entendimiento correcto de este versículo de las acciones de gracia. El Padre, Dios es como es nuestro Padre. Díganmelo, Roberto. Agustín, Roberto, por favor. Sí, Hebreos capítulo 12, versículo 28 lo encierra. Lo que estamos diciendo ahorita, lo que estás explicando. ¿Qué versículo que no escuché? 12, 28, si me hace el favor de leerlo. Hebreos 12, 28. Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Poderoso. O sea, ¿mediante qué? Temor y reverencia. ¿Mediante ella qué es? ¿Mediante qué? Gratitud, tengamos gratitud. Vamos, sirvamos, mediante ella sirvamos. Sí, pero ella es gratitud. Mediante la gratitud sirvamos. Wow. ¿Verdad? Amén. O sea, no es nada más decir muchas gracias. Es hacer lo que Dios le agrada. Y por eso debemos de buscar, ¿verdad? Y el versículo 20 y 21 de ahí mismo de Hebreos 13. Hebreos 13, 20 y 21. Lea. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando hacemos lo que Él le agrada, Él lo hizo en nosotros. Él recibe la gloria de todos modos. Y eso es lo que le agrada. Eso es dar acción de gracias. No es hacerlo y decir, mira qué bueno soy. Estoy haciendo lo que le agrada a Dios.
Hermanito ustedes hacen- Roberto, una Dios nos hace a pregunta. nosotros. Sí, hermano. No sé, ¿será que lo puedo comparar entonces, ese contexto que estamos conversando, con la fe que quieren demostrar hermanos que no tienen acciones? Y como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se puede comparar eso? Amén. Siempre y cuando la obra no sea para glorificarte a ti mismo. Amén. Amén. ¿Verdad? Obras de obediencia a Dios. Sí. La hermanita Alex tenía la mano levantada, pero creo que se quedó. ¿Está No, aquí, sí, hermanita? no, tenía curiosidad de preguntarle al hermano Roberto, ¿qué es lo que celebran con Acción de Gracia en los Estados Unidos? ¿Por qué viene ese día de Acción de Gracia? Para comer pavo. El pavo es el que paga la... Tradiciones Nada de más hombre. para eso. Tradiciones. Es como las Ah, Semanas Santas para ir a Acapulco, en Dice México. No tradiciones sé de qué sea hombre. ahí en Venezuela, pero en México es para ir a Acapulco. ay, está bien. Yo pensaba que había algo, no sé, que tenía que ir relación con el Señor. Como dice Día de Acción de Gracia. Y el Día de las Madres para vender flores. El día del niño para vender juguetes. Así es. Mira, hermanito, otra cosa que también estaba observando allí, que me llama la atención, con el mismo tema de las ofrendas, ¿no? Cuando uno ofrenda, nuestra ofrenda también hay acción de gracias hacia Dios, pero es que hay algo importante que no sé, lo estoy pensando ahora mismo. Cuando acá en Macedonia, en su extrema pobreza, apartan algo, lo llevan a Jerusalén por medio de esos discípulos, los de Jerusalén dieron gracias a Dios por esa ofrenda. Entonces, más bien es como una cadena de agradecimiento a Dios. O sea, que esa acción de acá en Macedonia llevó a glorificar a Dios en Jerusalén por un gran amor demostrado entre la familia en Cristo. También lo veo desde ese punto de vista. Amén. Lo que dice 2 Corintios 9. Glorifican a Dios por vuestra generosidad. No le glorifican a ustedes por vuestra generosidad, Amén. sino glorifican a Dios. Amén, hermano. Eso fue dado correctamente. Si fuera de parte de ellos, la gente le estaría glorificando al que dio. Amén. Así es. Por Siempre eso dice, debe ser cuando des, que glorificado. tu mano izquierda no sepa la que dio tu derecha. Amén. Ok, Amén. versículo 3 Sí. y versículo 4. Dice así, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, no solamente ellos debían orar sin cesar, o sea, ser fervientes en la oración, ser constantes en la oración, sino que también tenían que orar por ellos, por Pablo y los que estaban con él. A pesar de que estaba preso, fíjense que a pesar de que Pablo estaba preso, según lo que dice él ahí, para que Dios le abra puertas para predicar. Fíjense cuál era el interés de Pablo, cuál era el propósito de vida de Pablo. Estaba preso. O sea, ¿en qué día está pensando una persona que está preso? En libertad, o sea, en salir de la cárcel, lo que día está pensando. Pero Pablo ni siquiera estaba pensando en eso. Pablo estaba, a pesar de estar preso, él estaba pensando era en seguir predicando, en seguir convirtiendo almas. O sea, que su interés principal, su propósito de vida era ese. Bueno, él lo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, el propósito de vida de Pablo era Cristo, no había otra cosa. Pasar lo que pasara en su vida. Estar preso, no estar preso, o sea, cuál fuera su situación, él tenía a Cristo siempre en primer lugar, siempre. Y él pedía a la iglesia de Colosos que oraran por él para que Dios, no para que fuera libre. Fíjense que él no dice, oren por mí para que me suelten los romanos. No decía eso. Dice, oren por mí para que Dios me abra puertas para la predicación del misterio. El misterio, que recuerdan lo que vimos del misterio en el capítulo 1.
versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, el misterio era el evangelio. Pues. El evangelio de Cristo. O sea, el misterio que estaba escondido en los tiempos antes de la fundación del mundo, los tiempos pasados, y que ahora fue revelado. Y él quería que se le abriera puertas para seguir predicando ese misterio. El misterio que Dios le había encomendado. Bueno, Agustín, pero interpreta bien. Interpreta bien ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué está pidiendo ahí, Pablo? Que lo suelten. Que le abran la puerta de la cárcel para poder salir a predicar. No puertas. Pero cuando abran puertas, cuando dice abran puertas no era de la cárcel. Una puerta. Era abran puertas de corazones. Aquí no se está refiriendo a puertas físicas, está abriendo puertas espirituales. Eran puertas de corazones, eran corazones que se abran gente, que se abra a escuchar la palabra de Dios. O sea, no es que la gente nos abra la puerta de la casa, porque tú de repente entras en una casa y... Bueno, pero puede ser también eso. Bueno, ¿algún comentario sobre este versículo? Y creo literal, que hermano, literal es así. Tiene que decirlo. Hermano, creo que a los apóstoles no les preocupaba el estar presos. Ellos tenían una gran seguridad, una fe tan grande. En Filemón encontramos a Pablo diciéndole a Filemón que le prepare también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. O sea, prepárame alojamiento. Y en este entonces, cuando escribe esto, el apóstol Pablo estaba preso y estaba pidiendo que le dieran alojamiento. Y Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas, igual que Onésimo. O sea, eran miembros de la iglesia de Colosas. Cuando él escribe a Filemón, precisamente. Bueno, aquí él en la despedida vemos que él habla de Onésimo, ¿verdad? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, que fue un esclavo que tenía Filemón, que se escapó y que Pablo lo convirtió y le dice a Filemón que lo reciba ahora como hermano. Y fíjese que es uno de vosotros, dice Pablo, o sea, era de Colosas también. Y Filemón era un colosense, o sea, que era parte de la iglesia de Colosas también. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ok, entonces Pablo, la preocupación de Pablo era dar a conocer el misterio de Cristo. Esa era la preocupación de él, no estar preso. Él no le importaba si lo fueran a matar, no lo fueran a matar, hermano. Él decía que si muero mejor, para morir es ganancia. Prefiero, o sea, no sé qué escoger, decía él, yo no sé qué escoger, porque si muero voy con Cristo, y si necesito quedarme aquí es por vosotros, porque tengo que seguir predicando, tengo que seguir enseñando a ustedes. Pero él quería ir partir, que él decía lo cual es muchísimo mejor. O sea, él quería ir o sea, no le preocupaba morir. Era como el apóstol Pedro cuando estaba ya preso, después que mataron a Jacobo. Pedro estaba preso, pero él no le preocupaba, él estaba durmiendo, hasta que vino el ángel y lo tuvo que tocar para despertarlo. Hasta la sandalia se lo había quitado para dormir tranquilo. Tuvo que ceñirse, ponerse las sandalias y seguir al ángel. O sea, ellos no se preocupaban por morir. O sea, el cristiano no se preocupaba por morir porque ellos sabían en quién habían creído y sabían cuál era el destino del cristiano cuando muere. Y sabían para dónde iban. La preocupación de ellos realmente era la predicación del evangelio. Esa era la predicación de los cristianos del primer siglo, de los apóstoles. Y esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo. Para él, eso era su principal labor, o sea, predicar el evangelio. Y bueno, y vemos todo lo que hizo, pues, todas las iglesias que estableció y todas las cartas que escribió. Y él mismo lo dice allá en Corintios 15. He trabajado más que todos aquellos. Él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque persigue la iglesia de Cristo, o la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos aquellos. O sea, Pablo mismo dice, yo he trabajado más. O sea, él era así como él fue en el judaísmo, celoso, en el cristianismo también fue igual, celoso de Dios. Y quería hacer la voluntad de Dios. Él quería hacer lo que Dios quería, o sea, agradar a Dios. Él quería hacer la voluntad de Dios siempre, o sea, hacer lo que Dios quería, que era la predicación del evangelio. Y a pesar de estar preso, no sabemos si en Roma, o me imagino que era en Roma, él quería eso. Él decía, oren por mí para que se abran puertas a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él está preso por ser cristiano, no era por otra cosa. Para que lo manifieste como debo hablar.
Fíjese que él ya tenía experiencia, ya cuando Pablo estaba preso, ya le había establecido no sé cuántas obras de iglesias en Asia Menor y por todas esas regiones. Y él todavía seguía orando para que Dios Dios le manifieste cómo debo hablar, o sea, para que Dios le dé las palabras necesarias para poder predicar. A veces nosotros creemos que ya sabemos todo, pero siempre tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder predicar correctamente, para poder, no porque no conozcamos el mensaje, porque el mensaje lo sabemos, el mensaje es uno solo y ya lo sabemos, ¿verdad? Sino poder llegar al corazón de las personas, porque a veces predicamos un evangelio seco, y con un evangelio seco la gente puede ser que se bautice, pero no dure. Tenemos que mostrar el amor de Dios, o sea, la predicación es mostrando el amor de Dios. Pues el misterio que predicaba Pablo, el misterio que estaba escondido, el que predicaba Pablo, no solamente le decía a la gente, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y ustedes tienen que morir, ser sepultados y resucitar. Y listo, ya son salvos. No, sino que lo que significó eso, o sea, qué significaba morir bueno, ellos sabían lo que significaba, pero llevar a las personas al Gálgata, a la cruz, llevarlos ahí en ese momento, ver lo que significó la muerte de Cristo, o sea, que la gente aprenda lo que es el amor de Dios, que comprende el amor de Dios. Cuando uno comprende y entiende el amor de Dios, uno tiende a amar a Dios, y cuando tú amas a alguien, te quedas con él para siempre. Pero es el amor el que te lleva. Por eso Pablo en Corintios 3, él decía, el amor es todo, o sea, sin amor no soy nada. Si no hay amor, no soy nada. Yo puedo hablar lengua, puedo hacer milagros, puedo hacer lo que sea, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces el amor es importante, es lo más importante, dar a conocer el amor de Dios. Por eso él decía, para que lo manifieste, cómo debo hablar, cómo debo predicar. No solamente es predicar, sino cómo debo predicar, cómo debo hablar, cómo debo predicar a la gente. Es importante. ¿Preguntas? Yo creo que el versículo 5 y 6 lo podemos dejar para la próxima clase, porque todavía tenemos que hablar un poquito sobre eso. Amén, hermanitos. ¿Algún comentario, amados hermanos? No hay ¿Alguna 25. pregunta? Sí, ya estamos en hora, hermanito Agustín. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Oh, claro. Me hiciste acordar, Agustín, ese estudio de mi hermanito Pedro Rodríguez en La Victoria que... Pero tiene buena memoria, no me acuerdo de ningún estudio de Pedro. No, yo me acuerdo de todos esos estudios, varón. Eso es parte Yo soy del mal alumno. crecimiento. Yo soy mal alumno. Me acuerdo, Pedrito, cuando comentaba de que inclusive cuando uno va a participar de la cena, tiene que empezar a preparar el corazón en el momento, desde antes. Vamos a ese encuentro con el Señor, pues preparar el corazón. Esa oración que tenía Pablo, ¿no? De saber lo que iba a hablar, a predicar. Yo inclusive oro a Dios pidiéndole que me dé un buen corazón para presentarme ahí a participar de la cena, porque eso gracias a mi hermanito Pedro infundió ese temor en cada uno de los que estuvimos ese día y de tener esa reverencia hacia Cristo Jesús. Ese es el momento más memorial y más importante. Bueno, todo el culto dominical lo es. ¿Alguna pregunta, amados hermanos? ¿Comentarios? Hermanito Fidel. How are you, Fidel? Como dice mi hermano Roberto, está completo, no le falta nada. Está todo ok, amados hermanos. Entonces, bueno, Agustín, quedamos aquí, hermanitos. Seguimos la próxima semana, amados hermanos. Mañana tenemos entonces reunión con los hermanos de Chile. Ah, ok.